No, pero vamos a tratarte suave hoy. Por favor. Aunque tú no nos sueltas a nosotros en Twitter. No, pero... hombre, no lo digas así. Yo le tengo mucho amor y mucho cariño a ustedes. Ustedes los arquitectos son una especie muy importante porque gracias a ustedes que los proyectos cogen la chulería, ¿verdad? Oye, mi único problema con ustedes es cuando se inventan una cosa ahí extraña. Él arranca bien, pero después lo daña. Pero la verdad... Bienvenidos sean todos a LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras. Hoy vamos a conversar con el ingeniero José López. Señores, era un podcast esperado hermano. Por fin, Luis. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí encantado de estar frente a este mapa. Tenía tiempo por sentarme aquí a coger este fuego aquí. Tiene un atractivo ese mapa. Sí. No, pero vamos a tratarte suave hoy. Por favor. Aunque tú no nos sueltas a nosotros en Twitter. No, pero... hombre, no lo digas así. Yo le tengo mucho amor y mucho cariño a ustedes. Ustedes los arquitectos son una especie muy importante. Ustedes son lo que... Súbete un chingue. Revíralo para arriba. Revíralo para arriba, déjame ver. A ver si esto... Ahí. Sí. Ahí. No, te decía que ustedes son una especie muy importante porque gracias a ustedes que los proyectos cogen la chulería, ¿verdad? Coño, mi único problema con ustedes es cuando se inventan una cosa ahí extraña. Él arranca bien, pero después lo daña. Pero la verdad... Señores, en el set también está el ingeniero socio de José. Víctor Santana está aquí con nosotros también para aportar ideas. Exacto. Hermano, vamos a empezar esto temprano, ¿verdad? Como dice el arquitecto de la cerveza, Núñez. Salud. Salud. El sonido de la gloria. Hermano. Fuego a la lata. Vamos a iniciar primero conociendo a José. Para después nos vamos a la parte profesional y la complejidad que a ti no te gusta del arquitecto y el ingeniero. No. ¿De dónde tú eres, hermano? ¿Qué te puedo decir? No, de aquí, Santo Domingo. Okay. De aquí de la capital. Estudié Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en INTEC. Y luego de eso, también la maestría en Administración de la Construcción en el mismo INTEC. INTEC es para mí, o no para mí, está aprobado. Es uno de los centros de estudios mejores del país. Mira, yo te puedo decir que yo realmente por azares de la vida, se podría decirlo de esa forma, yo caí en INTEC porque lo más lejos que yo tenía era eso. Yo estaba perfectamente planificado para estudiar en nuestra querida UAS. Sí. Y se presentó la oportunidad que me consiguió la directora de mi colegio, que en paz descanse, doña Sonia Sánchez del San Martín de Porres. ¿Una beca? Ella me mandó al concurso PIES. INTEC tiene el programa INTEC con los estudiantes sobresalientes. Que es un programa bellísimo que tiene INTEC de facilidades de beca para estudiantes meritorios. A mí me inscribieron ahí sin yo saber nada. Yo fui y me presenté el día de las pruebas. Sí. Lo más lejos que yo tenía era que íbamos a salir con algo de ahí y gracias a Dios las cosas se fueron dando. Nítido. ¿Qué complejidad tú tuviste? Ok, vamos a ponerlo así. ¿Tú supiste que eres ingeniería desde el bachiller? Mira... yo hice la prueba de actitud en cuarto y a mí me dijeron que yo, gracias a Dios, pues, tenía actitudes para cualquier cosa que no fuera la medicina. Pues yo siempre he tenido un problema, mucho respeto y mucho cariño a los doctores. A mí no me gusta eso. No, yo tanto es más que nada, yo creo que es una carrera muy importante. En algunas especialidades es una carrera de mucho respeto. O sea, yo siempre he dicho, y aquí está Santana que lo puede corroborar, y eso es una discusión que yo he tenido hace muchos años con muchos clientes. La única carrera que yo realmente entiendo que tiene urgencias de vida o muerte es la medicina. O sea, hay veces que tú te encuentras con un cliente en el ejercicio profesional que te dicen, mira, eso sí o sí para mañana. Y yo siempre digo, si Dios lo permite. Yo uso mucho esa frase. Eso sí o sí para mañana, pero eso puede esperar. La salud no espera. ¿Tú me entiendes? Sí. El médico, una diferencia de 30 segundos puede ser la vida o la muerte de una persona. Totalmente. Entonces eso para mí tiene mucho respeto, porque el médico tiene que cargar con eso en su conciencia. Entonces en la prueba de actitud fue que te diste cuenta que... Me salió que yo podía realmente explorar las ingenierías, me salió el periodismo, me salió el derecho,
Pero no, yo pregunté que dónde era que se hacían cuartos más rápido y me dijeron que en la construcción me tiran ese gancho. Pero yo no tomé esa prueba en bachiller. ¿Qué bachiller del carajo era que yo estaba? Sí, ahí me hicieron en cuarto bachiller, la orientadora hizo algunas pruebas. Y yo creo que eso es algo de las cosas más importantes y que lamentablemente como que no está institucionalizado, como tú dices, no se hace en todos los colegios. Porque después tú tienes una cantidad increíble de profesionales, de jóvenes, que eligieron carreras sin ni siquiera saber cuál es su campo laboral o qué se pueden dedicar, ni siquiera si tienen las actitudes para eso. Exactamente, ese es el punto. O sea, yo me encontré con compañeros que querían estudiar ingeniería y habían repetido matemática 1 o 4 veces. O sea, yo creo que la vida te está hablando, dedícate a otra cosa. Yo acepté arquitectura, pues tenía un tío maestro constructor, y nos decía, cuando estábamos pequeños, yo quiero que tú estudies ingeniería. Yo era malísimo en matemática. Después, ¿cuál es la más cercana, pero que no tenga tanta matemática? Pero tenía arquitectura. Yo, en un momento determinado, yo tuve la arquitectura dentro de mis posibilidades, porque a mí me gustaba mucho el dibujo. Pero después con el tema de matemática y proceso y ese tipo de cosas, bueno, pues me decanté con civil. Te fuiste para la ingeniería. Entonces, en la universidad, ¿cómo te fue? Sobreviví. Te tenemos aquí. Que es un paso muy importante. No, a mí me fue muy bien. O sea, a mí me fue muy bien. Como tú decías ahorita, para mí INTEC es una de las instituciones más importantes de educación superior en nuestro país por 2 razones. Primero, obviamente por el programa académico que desarrolla. INTEC siempre trata de mantenerse a la vanguardia dentro de lo posible con el contenido, con las clases que se imparten. Y lo otro es por algo intrínseco del sistema de INTEC. O sea, en INTEC tú tienes que aprender a convivir con la presión. Y yo creo que eso ha sido una de las enseñanzas más importantes para la vida. Presión. En INTEC tú tienes que hacer un trimestre, tienes que hacer las clases que en otras universidades coge 4 o 5 meses. En INTEC tú tienes que hacerlas en 10 semanas. Y de esas 10 semanas hay 2 que son exámenes, a mitad y a final. Mierda. O sea que tú tienes que desarrollar el contenido en 8 semanas. ¿Cuál fue? Cuenta un reto que tú hayas tenido ahí adentro, que tú dijeras, mierda, ¿para qué yo cogí esta vaina? No, muchísimo. Al final, los últimos trimestres me tocaron varias carreras con proyectos. El sistema de INTEC no se hace tesis al final en la carrera, pero sí las materias ponen proyectos. Sí. Y yo me vi al final, en los últimos trimestres, me vi con varios proyectos difíciles. Yo recuerdo perfectamente entregando un proyecto de método de construcción, que había que desarrollar todo una documentación de un proyecto, de presupuesto. Y al día siguiente había que entregar un puente de estructura metálica en alambres trenzados. Yo me pasé esa noche enredando alambre con los dedos, que me sangraba en la mano. ¿Y había que llevar una maqueta? Sí, el puente se probó, porque era un puente que había que hacerlo físicamente con alambre trenzado. Ajá. Aprovecho, le mando un saludo a los compañeros que lo recuerdan perfectamente eso. Había que hacer el puente. O sea, tú tenías que decidir tu sistema estructural, decidirlo. Nosotros elegimos un puente en arco, semiarco, y tú tenías que hacer tu sistema estructural y trenzar tu alambre y amarrarlo, y le iban a poner carga para probarlo, y esa era tu nota. ¿Y qué alambre era? Alambre dulce. Uno agarraba 3 y 4 hebras, depende de lo que tú decidieras, lo trenzaba con taladro o a mano, y entonces ya con eso tú lo ibas armando, las secciones, ibas preparando tu puente. Coño, qué apro. Entonces el problema era que era en grupo de 2. Y a mí me tocó con una compañera en ese momento, una joven, muy buena, ella profesional, pero obviamente para esos trabajos físicos era un poco más complicado para ella, las uñas, el arreglo. Entonces nada, me tocó a mí doblar el alambre. Ay, me aruñó el alambre. Tuvimos que fajarnos doblar el alambre. Nítido. ¿Tú trabajaste en la ingeniería mientras ibas estudiando? ¿O primero terminaste y después entonces saliste para la calle? El último año de carrera yo trabajé. Yo trabajé en una empresa, en ese momento se llamaba Empresas Conversano. Era una empresa de sistemas hidráulicos y sistemas de paneles solares. Okay. Y yo hice una especie de pasantía, hice un combinado realmente, porque era un trabajo que ni siquiera era por la paga. Era un tema de uno romper el hielo y tirarse a la calle. ¿Y ustedes también tienen que hacer el tema de la pasantía para la aprobación de la Secuatur y la cosa del código? Sí. Para eso sí, pero ya eso era un tema luego que tú terminaste. O sea, eso ya uno se dedicaba a la vida profesional y uno buscaba el tema de las certificaciones del trabajo hecho, de la pasantía. ¿Verdad? ¿Se puede hacer si no necesariamente estando en una institución pública? No,
En teoría debería ser una institución pública, pero ellos aceptan algunas empresas, sobre todo empresas que tienen cierto nivel, cierto renombre, y te lo aceptan. En mi caso, a mí me lo validaron. Tú saliste a la calle. Yo me tiré a la calle. ¿Con qué tú te topaste? Con de todo. Difícil. Desde que saliste. Sí, difícil por el hecho de que no estaba preparado. He insistido mucho y de hecho creo que tú lo has visto en mis razonamientos, sobre todo en Twitter, que se ha vuelto una red muy utilizada. Esos 140 caracteres valen la pena. Sí, yo trato de rendirlo. Yo insisto mucho de que aquí a los profesionales no lo preparan para un ejercicio independiente. O sea, aquí preparan a los profesionales para salir a ser empleados. Y entonces tú te encuentras en la calle, sobre todo en las ingenierías, sobre todo en la construcción. El primer trabajito que se encuentra cualquier ingeniero recién graduado es un presupuesto. Un simple presupuesto de cualquier cosa que alguien te diga que va a hacer una remodelación. Y yo no sabía cómo empezar el primer presupuesto. Todavía hasta el día de hoy, que a mí me da vergüenza el primer presupuesto que yo hice. Y de hecho, ha sido una de las ramas donde yo más me he desarrollado. Tengo muchos años trabajando con presupuesto, pero ese presupuesto todavía me da vergüenza. Te tengo un proyecto aquí, que se lo voy a mostrar a ustedes, una persona, una casa de Arroyondo. Me tiró hoy. Perfecto. Que quiere una terminación, pero que le han dado unos presupuestos altísimos. Bueno, déjame decirte y déjame decirle que, visto el mercado... Hay que ver, pero no espere menos. No, realmente. Nosotros hemos tenido un par de clientes en los últimos tiempos que se sorprenden con las alzas que ha experimentado el sector. Pero esa es la realidad. O sea, el que sale a comprar materiales todos los días sabe que ese es el precio. Ese es el precio. El que está haciendo proyección y el que está haciendo factibilidad de proyecto con precio de hace 2 años, fácilmente ahí se va me a estaban escribiendo pero la funda de cemento estaba a 308 pesos en el 2020. 520 pesos hoy al detalle. Hace 3 años de eso. Sí mismo. Hace 3 años. Entonces, ¿tú emprendes o te vas y te empleas? No, mira, yo me empleé. Yo, como te dije, empecé en una empresa de sistemas hidráulicos. Luego de ahí pasé a una terminación de una plaza comercial. Luego pasé a una de las principales empresas de diseño y supervisión en este país, que es la gente de Exalacco. Desde aquí un saludo al doctor Franco, Gómez Achecar. Y luego de ahí, entonces, logré entrar a la empresa en la cual yo he estado vinculado prácticamente los últimos 15 años, que es Constructora Armenteros. Ahí yo entré con ellos siendo asistente del asistente de presupuesto. Eso a nivel de raso en la guardia, más o menos. Yo pensé que eso no me existía en las instituciones públicas. Bueno, sí, yo entré ahí siendo... Asistente del asistente del asistente. Lo más grande es que yo entré, di el preaviso donde yo estaba. Y los 2 primeros fines de semana durante ese preaviso yo tuve que ir a trabajarlo en Armentero porque había un presupuesto que había que entregar y estaban atacados. Esa fue mi introducción a la empresa. Me entrevistaron un viernes y me dijeron, ¿tú puedes venir mañana? Sábado a las 8 de la mañana. Para que me resuelva esto. Para que arranquemos. Yo, no, pues vamos a darle. Ay, mi madre. Bueno, entonces, tu paso por la profesión, tú has tenido diversos proyectos en toda tu carrera. ¿Han habido algunas complicaciones con los clientes muy fuertes que tú puedas darnos aquí una experiencia breve? Mira, obviamente los clientes siempre son un caso. Yo escribo mucho sobre los clientes, obviamente cada persona es diferente. Al final uno con los años va ganando temple para manejar las situaciones. Y ojo, son el combustible de nosotros. Sí, pero... sí, claro. No, vamos a ver. Yo le digo a la gente, yo se lo insisto mucho a los jóvenes en clase. El que quiere independizarse, de que para trabajar menos y aguantarle menos mierda a la gente, como dicen, mejor que siga trabajando de empleado. ¿Por qué va a ser peor? ¿Por qué peor? Porque es peor. Simple y llanamente porque cuando tú te independizas, sobre todo cuando tú estás empezando y tratando de crear una estructura, tú vas a trabajar como un animal, no tiene horario. Y vas a tener que aguantar más. Y tiene que aguantar más. Que cuando tú eres empleado. Tiene que aguantar más. Tan sencillo porque los empleados, muchas veces, yo se lo digo a la gente, llega el 30 y tú recibes tu pago. Tú no has pensado si había disponibilidad, si no había disponibilidad, si el cliente pagó la factura que debía, si el dueño tenía el dinero, si tuvo que pedir la línea de crédito. Tú no tienes que ver con eso. Tú no tienes que ver con eso. ¿Me entiendes? Y esas son de las cosas que uno tiene que pensar cuando está lidiando con el cliente. No es fácil. Es complicado. Pero yo sí te puedo decir que como experiencia personal,
Yo cuando joven era muy aguerrido, era muy frontal. Yo con los años he ido ganando templanza, he ido manejando las situaciones, hay que tener mucha mano izquierda, hay que tratar muchas veces de desarrollar habilidades blandas, eso ayuda mucho, que esas son cosas que no se aprenden en ningún aula, eso se aprende en el día a día, con los tropiezos, yendo a reuniones y viendo situaciones. Dice Rafael Santos, saludos para él. Mi hermano, le dije que tenía tiempo por sentarme aquí a coger este candelazo. Sí, saludos para él. Eso viene ahorita. Que te decían el españolito. Sí, ese ha sido uno de los apodos. Lo que pasa es que mis padres son españoles, ambos. Ah. Sí, entonces de ahí ha venido eso. Pero no, yo soy dominicano de pura cepa. ¿Y viviste en España en algún momento? No, he ido en varias ocasiones, pero no, yo soy hijo de la zona oriental. Ok. ¿Especialidad en alguna universidad ya? La Complutense. Yo fui a varias, en los viajes que hice, aproveché e hice varios cursos. Hice un curso en la Complutense de Madrid, un curso corto de técnicas de seguridad en obra. Y ha sido una de las cosas que yo más le he sacado provecho, en el sentido de que nosotros aquí en el país todavía estamos muy atrasados con esos temas de seguridad laboral, seguridad ocupacional. Yo inclusive tengo una certificación de ellos, pero es lo que te digo, todavía esos son temas que aquí tú tratas de introducirlo en las obras. Aquí todavía hasta los otros días estábamos luchando para que se pusieran el casco. El casco. Y todavía está la hora que hay que seguir luchando. Y mira, yo estoy cometiendo errores porque yo estoy subiendo los videos, los tips a mano sin casco. Sin casco y sin protección. Y la gente me lo escribe. Excelente el video, pero recuerda la protección. Sí. Lo que pasa es que es verdad, obviamente el video se graba en un ambiente un poco más controlado, pero en el día a día de las obras es que yo le insisto mucho a la gente, o sea, es que el tema de la seguridad ocupacional es una forma de tú visualizar las situaciones. O sea, no tiene que andar nadie diciéndote, mira, hay que hacer esto, esto y lo otro. Es que si tú ves un borde libre donde hay una posibilidad de caída, es que tú mandes a poner ahí una protección. O sea, eso no tiene que venir nadie a decírtelo. Vamos a abordar un poco en ese tema, como tú eres experto. Vamos a darle. Aquí en República Dominicana, ¿qué tanta es la rigurosidad para pedirle y solicitarle a las empresas que tienen que regirse por ese código de seguridad, vamos a ponerlo así? Mira, en otros sectores de la economía, en las industrias sí se siguen unos protocolos un poco más rigurosos con eso. En el sector de la construcción ya desde hace varios años el Ministerio de Trabajo tiene unos comités de seguridad y hace unas capacitaciones tratando de incentivar esos temas, pero volvemos a lo mismo, al final todo ese tipo de cosas se traducen en costos. Entonces, los propietarios lo ven en función de cuánto le va a costar. ¿Me entiendes? O sea, cosas tan elementares como eso, como tú tenerle casco y chaleco reflectivo al personal, aunque sea para identificarlo. ¿Y no hay un capítulo de obras públicas que regule eso? Miren, venga el supervisor, tanto como te supervisa el vaciado, el entramado de una losa. Se supone que debería, pero no. Realmente el Ministerio de Trabajo es que más tiene inspectores que van a veces por las obras, si aparecen a verificarlo. Pero esas son de las dicotomías que a veces uno se encuentra en nuestro país. O sea, a veces van supervisores del Ministerio de Obra Pública y nada más van a revisar el acero. No importa que haya otra cosa en la obra, el acero. Entonces... Es compleja. Es difícil. La ingeniería en República Dominicana, ¿cómo tú la ves? En términos de preparación, desde la parte académica hasta la ejecución e implementación. Mira, eso puede tener dos respuestas. Hay una respuesta fea que yo te voy a decir que está atrasada. Me gusta más esa. O una respuesta más optimista, que es que yo te diga que tiene mucho potencial de mejora. O sea, que estamos proyectándola a... Mira, 20 años. Lo que pasa es que todavía nosotros, lamentablemente... Trata de subir el micrófono como está este. Vamos a ver. Para que tú le hables directo aquí. Aquí mismo. Ahí, nítido. Tú sabes, la tecnología hay que adaptarse. Mira, lamentablemente todavía al día de hoy hay gente que quiere seguir construyendo como se construía al final de los 90. Todavía hay gente que quiere manejar proyectos de cientos de millones de pesos como si fuera un colmado. Eso es increíble. No tienen una bitácora, no tienen control de gastos, no tienen un control de presupuesto. ¿Ustedes se especializan en eso? Sí, claro. O sea, en mi caso en específico, yo hice la maestría de Administración de la Construcción y en mi empresa, en Sitcom, Servicios de Ingeniería, Gerencia y Construcción,
nosotros uno de los principales servicios que damos es eso, es la estructuración de cómo se debería manejar ese tipo de cosas. Ok. Yo siempre le digo a la gente que eso es una versión del PMI, del Project Management Institute de Estados Unidos, pero aplatanado. O sea, cosas que yo le digo al De la realidad. cosas que yo le digo al estudiante. En mi caso en específico, yo le digo al estudiante y le digo a la gente cosas que yo las hago en mis obras. O sea, a mí no me pueden decir que no se hace porque yo las Y que hago. debería ser así. Ahora, Lleva las experiencias a las aulas. pero igual, yo le digo a la gente que eso tiene sus condiciones. O sea, es más trabajo. Es verdad, eso es más trabajo. Tú tienes que tener más control de documentación, tú tienes que tener procedimientos, tiene que haber un orden para hacer las cosas, pero yo soy muy creyente de que eso da resultados. Sí. Lo que pasa es que, lamentablemente, en nuestro país todo el mundo construye, todo el mundo levanta lo que le da la gana, y la gente dice, no, es que no hay bregada con tantas cosas. Mira, yo te decía, hace 20 años, hace 25 años, la gente ganaba tanto en la construcción que ni sabía lo que ganaba. El ingeniero nada más sabía que terminó la obra con cuarto en el banco, una camioneta nueva y un solar. Tú le preguntabas a la gente, ¿cuánto era tu margen de rentabilidad en los proyectos? Y nadie te decía. Y cuidado si en el camino compra un equipo porque se necesitaba y también le quedó eso. ¿Me entiendes? Hoy en día ya la construcción no funciona así. Hoy en día yo conozco empresas que han cerrado proyectos en pérdida, que han tenido que poner de su dinero para completar el contrato. Wow. Entonces ya estamos hablando en serio. Ya si tú no te cuidas, te meten en un proyecto grande, tú no lees bien el contrato y fácilmente te puede arrastrar. Cualquier proyecto grande se lleva una empresa. Sí, sí. Que de hecho ha pasado. Nosotros hemos tenido varias empresas en el sector que lamentablemente hay proyectos que se la han comido. Pero es que aquí no hay, yo creo, una empresa que te aguante un fuetazo de 50 millones. Por eso te digo. Aquí hay empresas que Bueno, han tenido situaciones complicadas, pero medianos, pequeños constructores. Ese es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvieron el tema del desarrollo del proyecto de las escuelas, que hubo muchísima gente Buen ejemplo. que entró a ese tipo de proyectos sin nunca haber hecho una pared en su vida y se encontraban de un momento a otro con un proyecto de 60, 80 millones de pesos. Cualquier cosa en la construcción es millones de pesos. Y asimismo, de ese mismo tamaño son los problemas que te pueden venir. Y que creen que esos cuartos son de ellos todos. Lo primero es que la gente cree que cuando se gana una obra de 80 millones de pesos se sacó la loto. Sí. 80 millones de pesos. 80 millones de problemas que Yo le decía a la gente que lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes en ese momento 80 millones de problemas. Tu primera pregunta debe ser, ¿con ese dinero se hace esa obra? Esa es la primera pregunta que tú debes hacerte. Y eso es lo que mucha gente no entendía. Entonces la gente arrancaba a gastar sin una estructura administrativa, sin una conciencia impositiva, el manejo de los impuestos que tienen varios años atacando al sector de la construcción. Yo te digo, yo conozco gente que hizo escuela y ahora mismo tienen problemas con la DGI. Y no tienen nada, no se le ve, no le quedó nada del proyecto. Viene uno de su entorno, mira, tú necesitas una camioneta. Claro. Lo primero que tú necesitas es una camioneta. Lamentablemente. De 2 millones de pesos, ya tú vas perdiendo ahí tu ganancia. No, y vamos a ver. Sí hay. No es que tú no lo puedas hacer, hay formas de hacer todo, pero tú tienes que estar claro de cómo manejar los números. El control de los números es fundamental. Yo le digo a la gente que no importa que tanto tú te empeñes, te afanes en controlar la obra, si tú no controlas los números, tú tienes un problema. Sí. Entonces hubo gente que, como tú decías, le daban el avance y arrancaban para el dealer a sacar la camioneta. De hecho, hubo gente que le quitaron los proyectos por ese tipo de cosas. Wow. Entonces, es eso, es manejo. Yo inclusive... Como hay gente todavía que tiene el dinero en el banco porque no hay solar y eso le está generando. Y están trabajando. Ese proyecto el proyecto de la escuela fue paradigmático porque para mí el absurdo más grande es tú decirme que tú planificaste un proyecto que tú no sabes dónde se va a hacer. O sea, si tú me dices que a partir de ahí tú hiciste plano, hiciste presupuesto y tú no sabes dónde se va a hacer la obra, ¿qué fue lo que tú analizaste? Para cuando aparezca. Porque es el mismo modelo para todos lados. Pero en estos días nosotros hemos visto en la prensa cómo era que se manejaban todas esas cosas. Aquí había toda una estructura que se aprovechaba de los manejos de solares en obra del Estado. Es increíble, mano. O sea, había gente que sabía que iban a hacer en una localidad un proyecto de una escuela y 4 meses o 6 meses antes iban y compraban los terrenos peor ubicados, en peores condiciones, a la chilata más baja, para después venderla al Estado. Al cuádruple. Y cuidado. ¿Tú crees que puede un profesional de la educación enseñar sin haber trabajado lo que estudió?
Ya empezamos a tirar candelazos ya. Mira, Siendo el tipo un teórico. Mira, yo tengo unas frases ahí escritas que yo las voy soltando en Twitter cuando, cuando voy encontrando el momento. Cuando aparecen estas cosas. Sí, porque a mí de forma personal se me hace difícil yo entender que alguien trate de enseñar lo que nunca ha hecho. A mí se me hace difícil. Okay. O sea, yo inclusive poniéndome del lado del estudiante, yo tengo ya 12 años dando clases. Yo empecé dando clases con el ingeniero Franklin Morrison, la gente de Quality, Global Business, que me dio la oportunidad. Yo venía de dar monitoría en la universidad, en varias materias. Al final, los becados tenemos que hacer una serie de cosas por requisito. ¿Ese de los Morrison? Sí, de los Morrison de País Posible. Okay. Sí, el ingeniero Morrison me dio la oportunidad, bastante joven. Son unos cerebros, esos tigres toditos. Sí, una familia, esa es una familia de orgullo nacional. Sí. Desde el padre, todos los hijos, de verdad que sí. Y gente con una formación profesional y humana. Mucha calidad. Él me dio la oportunidad y yo tengo ya 12 años dando clases en diferentes instituciones. Pero yo siempre, como te digo, como te decía, yo siempre he insistido con eso. O sea, yo lo que trato es de compartir la experiencia desde mi óptica de que uno la ha vivido. O sea, yo no quiero descalificar a los profesores en cualquier rama, que se han dedicado solamente a la enseñanza, pero yo creo que el componente de la experiencia es muy importante. Y hay muchos así. Sí, hay muchos que lo manejan de esa forma. Yo, como te digo, cuando yo me tengo que poner del otro lado y sentarme en el pupitre a tomar clases, para mí vale mucho la experiencia de la persona que me está hablando. O sea, cuando yo reviso el background, el currículum, y digo, ese tipo está ahí parado, hizo esto, él merece mi atención. Vámonos a la parte más complicada de la ingeniería y la vamos a asociar con la arquitectura. Vamos. Hemos visto en las redes sociales cómo tú haces los planteamientos acerca de los diferentes diseños de los arquitectos y cuál es su justificación a la hora de la elaboración. ¿Tú te has topado en algún momento con algún proyecto muy incómodo que alguien haya diseñado? Sí, claro, en varias ocasiones. ¿Y cuál ha sido la respuesta de él hacia el proyecto? El tema económico, el tema de la forma y todo eso. Mira, lo que pasa es que, y yo a veces tú eres testigo de que yo trato de plantearlo a veces de una forma jocosa. Yo utilizo mucho la metáfora de los techos voladores. Eso yo lo hago a modo de chanza. Yo le tengo mucho respeto a la arquitectura. Pero yo sí creo que en los últimos años, sobre todo en nuestro país, hay un tema con los diseños arquitectónicos y con los arquitectos. O sea, vamos a ver. El arquitecto, para mí, es la figura más importante de un proyecto, porque el arquitecto es el que tiene la idea, la concepción de lo que se quiere del proyecto. Entonces, cuando un arquitecto plantea un diseño, no es simplemente render y dibujito, que a veces uno relaja mucho de esa forma. Es lo que más se ha vendido ahora, ¿eh? Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, yo me he encontrado con render de cosas que son imposibles de ejecutar. Y yo le digo, mira, es que se ve muy bonito en el render. Y yo no te estoy diciendo que tú me tienes que dar un diseño estructural detallado de eso, porque ese es el trabajo de un ingeniero estructural. Pero el arquitecto sí tiene que tener nociones básicas y conceptos. ¿Cómo se va a comportar eso? Claro, cómo se va a comportar, el tema de las terminaciones, cómo se va a combinar. ¿Me entiendes? O sea, a veces, y sobre todo en nuestro país, se da el problema de que nosotros lamentablemente trabajamos con muchos proyectos sin madurar, proyectos incompletos. O sea, tú te encuentras... Aquí no se entrega un juego de plano. No. La primera vez que yo trabajé en un presupuesto de un hotel, a mí me entregaron 3 carpetas. Habían 3,000 planos. Ahí hasta los tornillos que se iban a utilizar estaban con un detalle, hoja tal, detalle tal, aparecía el tornillo, dimensiones, roca, todo. Y te hacían un zoom del detalle donde iba, cómo iba y... Yo le pongo a los estudiantes muchas veces el ejemplo tan sencillo como que yo quiero que tú me busques un juego de plano donde haya dibujado un gotero colgante o un gotero en sentido general. ¿Tú me entiendes? O sea, todos sabemos que se colocan los goteros, el elemento, ¿verdad?, en bordes, en los techos sobre todo, para evitar que haya el corrimiento de las aguas de lluvia. Todo el mundo sabe que los proyectos lo llevan, pero no se dibuja, no hay un detalle.
Entonces volvemos a lo mismo, tan sencillo e insignificante como ese detalle, yo lo interpreto de una forma, el otro lo interpreta de otra, hay otro que ni siquiera lo interpreta, Ni siquiera que lo no lo interpreta. pone. Entonces, Pero ahí va aquí no lo dice o yo no lo sabía. ¿tú me entiendes? Sí. Entonces tú te encuentras con todas esas situaciones que al final eso es lo que genera muchos problemas en las obras. Mira ese libro, ve a ver si tú lo puedes agarrar. ¿Este que está aquí? Sí, el de arriba. Quita todo eso de arriba. Mira, eso es un diccionario visual, chécalo tú mismo. Y ojalá rápidamente. Ahí hay una serie de detalles de dibujo arquitectónico. Claro. Pero una cosa impresionante, hermano. Como debe entregarse un detalle. Como debe entregarse un detalle, porque es lo que te digo, o sea, y sobre todo, lamentablemente hay muchas cosas que a veces se la echan la bola entre el arquitecto y el ingeniero. Sí, sí. Pero cuando son, por ejemplo, cosas de terminaciones, o sea, tú me tienes que decir qué tipo de material tú consideraste y cómo tú vas a desarrollar ese anclaje en tu diseño. O sea, esas son cosas de arquitectura completamente. Incluso cuando tú le vas a presentar al cliente el proyecto, que eso yo lo he visto, incluso yo soy un canal de arquitectura 30x40, y el tipo tiene un muestrario de materiales. Cuando él diseña, Claro. él va con los materiales que él va a utilizar Claro. en ese proyecto. Es que tú... Y todo detallado. Es que hasta Una tú- memoria descriptiva y dibujado. Es que hasta tu concepto de diseño cambia por el tipo de textura, de color, de terminación Totalmente, que tú vayas a totalmente. utilizar. ¿Tú me entiendes? En nuestro país, lamentablemente, República Dominicana, tú te encuentras que tú pides la documentación de un proyecto y te entregan plano. En otros países te dan un juego de especificaciones donde te dice calidades de materiales, Todo, suplidores todo. recomendados, todo ese tipo de cosas. Aquí tú tienes que salir a inventar. Entonces, volvemos a lo mismo. Eso, a las largas, se va arrastrando. Cuando tú no tienes un proyecto que en la parte de concepción ha sido madurado, todo eso tú lo pagas doble en la ejecución. Después vienen los adicionales, después vienen los retrasos, después vienen los cambios. Y la culpa inicia desde las universidades. Eso A es verdad. nosotros no nos forman a detallar un juego de plano. Mira, volvemos ahí, caemos en el tema que decíamos ahorita. Yo el problema que tengo, y yo lo he expresado en varias ocasiones con las universidades, es que nosotros aquí venimos tapando laguna sobre laguna. O sea, aquí nosotros, en la mayoría de los pensum académicos, tú revisas, y para mí, el primer año, los primeros 2 años son un desperdicio. Sí. Son un desperdicio que es necesario porque tú tienes que tapar lagunas que vienen de la formación del bachiller. Entonces, tú te encuentras con un ingeniero que tiene que estar dando historia en la universidad y tiene que estar dando lengua española. Eso. Inconcebible. En vez de estar dándome impuestos en la construcción, en vez de estar dándome metodología de la construcción, yo estoy gastando tiempo en tapar esa laguna que se viene arrastrando. Esa metodología, que es tan importante, y nosotros no la sabemos valorar aquí ni siquiera. Cuando yo estaba en la universidad, yo era tan ignorante, para el momento, que yo decía, ¿y para qué yo estoy dando un método de investigación? Hermano, eso es lo que uno hace a diario. Claro que sí, porque que uno se encuentra todos los días con cosas que hay que salir a averiguar cómo se van a hacer. Pero es una cosa impresionante. Entonces es lo que te digo, el problema está en que, y de hecho lo tengo, una de las razones fundamentales por la cual tengo muchos años invirtiendo tiempo personal en temas de capacitación, es porque yo creo que eso es parte de un aporte que uno hace a la sociedad. O sea, la gente sale de las universidades y la mayoría no tienen nociones claras ni siquiera de empezar a ejecutar. He escuchado que no saben ni siquiera las dimensiones de un blog. Yo eso lo he puesto de ejercicio. Eso es preocupante. En un grupo de ingenieros graduados, todos con el mismo título que tengo yo, y les pregunto que cuáles son las dimensiones de un blog y no te las saben decir. Y cuando te dicen eso que muy un fuerte, blog hermano. es de 6 o de 8, no te saben decir qué significa 6 o 8, que son pulgadas, que eso se convierte a centímetros. Ingenieros graduados que no saben hacer una conversión de metro a pie. O sea, yo no le estoy exigiendo a un ingeniero que haga integrales, por ejemplo, No. que eso son operaciones matemáticas muy avanzadas. Pero nociones básicas, o sea, medidas fundamentales. Ese es tu trabajo, Eso. ¿Con cuáles medidas no manejamos aquí en República Dominicana? ¿me entiendes? ¿Cómo Entonces, se convierten? ¿Cómo? es lo que te digo, lamentablemente, y por eso es que nosotros tenemos muchas situaciones en las obras. Yo le digo a la gente normalmente que el tiempo promedio que yo le doy a un estudiante recién graduado para que se aterrice en la profesión y empiece a tener dominio de cierta área de ejercicio, ¿Después qué sale? después que sale, son 5 años. 5 años que tú tienes que hacer centro en cualquier empresa o en varias empresas
empezando a aterrizar para que tú veas cómo funciona el mercado. Eso realmente. es lo que yo recomiendo cada vez que viene un profesional aquí. Hay que trabajar obligatoriamente y conocer el negocio desde adentro antes de salir. Sí, claro. Antes de salir. Es un error no trabajar en el área. Lo que pasa es que lo que pasa es que es lo que te digo, antes de salir el inconveniente está en donde tú tienes que tomar la decisión de a qué tú vas a priorizar. Porque cuando ¿El estudio o el trabajo? Claro, tú me entiendes. Y si todavía tú no tienes familia o compromisos personales muy fuertes, todavía tú puedes manejar cierto nivel de decisión. Ok. Pero cuando tú tienes que tomar la decisión entre hacer el proyecto final de una materia o salir a trabajar para comprarle la leche a tus hijos, yo creo que la decisión está bastante clara. Eso puede esperar. Entonces, eso al final te termina afectando en los estudios. Eso es así. ¿Tú ves? Por eso que yo le digo a la gente, mira, por lo menos después que tú sales 5 años. 5 años, yo utilizo mucho el término de pasar centro, como en la guardia, pero es que tú De que debe ser. es que tú necesitas que te pulan, es Yo- que tú necesitas saber cómo funciona realmente el negocio. Yo cometí un error que no lo hice. Yo Por eso tengo ciertas debilidades en alguna cosa. Y me refugio en quienes tienen más experiencia. Siempre le paso la bola a los ingenieros en temas, porque queremos ser protagonistas, los arquitectos. Queremos hacer el sanitario, Siempre, queremos hacer lo siempre. eléctrico, queremos hacer todo. Siempre los arquitectos siempre quieren ser protagonistas. No hay necesidad de eso. Uno no tiene que saberlo todo. Pero ven acá. No, pero sí, es lo que te digo, o sea, yo soy muy creyente de eso, de que hay que pasar centro, de que tú tienes que durar un par de años puliéndote. Las empresas también gastan ese tiempo, o sea, no es lo mismo tú recibir un recurso que ya tiene una formación y que está listo para trabajar, que un recurso que prácticamente tú lo recibes como una libreta en blanco y tú tienes que enseñarle cómo se hace todo. O sea, aquí los estudiantes salen de carrera y ni siquiera te saben leer una factura de compra de materiales. O sea, Una cinta métrica. por eso es que yo le digo que a la mayoría de las obras, y es lamentable, la mayoría de las obras cuando contratan ingenieros recién graduados, lo que están es contratando un guardaalmacén, un listero. Te iba a hacer una pregunta ahí en torno a eso. ¿Cómo tú ves ese reclutamiento de jóvenes con sueldo, que eso lo debatíamos? Sí. El tema de los sueldos, el rango de sueldo y también la preparación. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que entender, como yo te decía, el sector de la construcción todavía tiene muchas cosas que mejorar. El sector de la construcción le falta mucha gerencia, le falta mucho sentido de negocio. Sí. El sector de la construcción en República Dominicana todavía está muy atrasado en lo que es la estructuración y el manejo de mano de obra. Capacitación de mano de obra, tanto técnica como profesional. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos buscan gente recién graduada con poca experiencia para hacer residencia de obra. Internacionalmente, tú analizas y la residencia de obra es uno de los últimos escalones del Es un ejercicio experto. profesional. Claro, porque cuando te dicen que tú eres el responsable de la obra, es porque ya tú tienes una experiencia tanto de la parte técnica, el manejo de los procedimientos constructivos, como del manejo de personal. O sea, estamos hablando de que tú en cualquier obra estás a cargo de un equipo de 30, 40, 50, 60 hombres que tú tienes que tener el manejo de esa situación. Entonces, Incluso ahí entra la parte de manejo de conflictos. claro que sí, habilidades blandas. Y sobre todo en un sector con un personal, como es en nuestro país, con tan poca preparación educativa. O sea, tú estás literalmente Violento. dirigiendo personal a nivel básico, gente que tiene muy poca formación, que con cualquier discusión se puede salir de control la situación. Entonces, todo eso lo tiene que manejar un muchacho que acaba de salir hace meses de la universidad. Carro, computadora, una serie de cosas que yo creo que no son necesarias para ese momento. Claro, pero entonces es lo que te digo, tú ves los presupuestos de aquí. A mí me encantan mucho las empresas cuando vienen de afuera, porque las empresas de afuera vienen con una serie de precios por metro cuadrado, que cuando vienen aquí se sorprenden de lo que nosotros pagamos. O sea, tú revisas, por ejemplo, cualquier proyecto de inversión norteamericana y para cualquier cosa que hagan de proyecto a nivel de obra, tú te encuentras con que tienen 3 y 4 ingenieros de campo, que aquí normalmente lo tiene que hacer uno solo, todo. Un proyecto de 4,000 habitaciones. ¿Tú me entiendes? Entonces, No estoy exagerando, pero sí, pero es lo que te proyecto digo, grande. es a ese nivel. Entonces tú te encuentras con ese tipo de situaciones. No, que se paga poco en la construcción, sí, pero el problema es que esa es nuestra estructura de negocio. Se paga poco porque se cobra poco. se cobra poco. O sea, yo le he hecho la comparación aquí de que aquí hay zonas donde el metro cuadrado, comparativamente de edificaciones similares, en Estados Unidos te cobran eso por un pie cuadrado. O sea, estamos hablando de 10 veces el tamaño.
Increíble. Pero todo eso es cargándolo a la mano de obra. Porque los materiales son lo mismo, relativamente. El esposo de mi hermana es maestro constructor allá. Él me mostró un trabajo, una escalera. Tenía 7 peldaños. ¿Sabes la terminación que ellos le dan? Ese hormigón perfecto. Que incluso ahí tengo unas herramientas de eso. Y el tipo cobró $8,000. Sí, sí. Aquí hay dueños que te piden, tú le pides $8,000 por hacer la mitad de una casa y te dicen que tú lo estás atracando. Pero ni los planos lo quieren pagar, que me entran con todo. Entonces, Pero eso lo cojo yo para comprar materiales, los $250,000 de los planos. ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos un problema en nuestro país, porque yo siempre le digo a la gente que si tú quieres, tú te pones una bata blanca, tú puedes entrar a quirófano a operar. ¿Verdad que no? No. Si tú quieres, tú te puedes poner una toga y subir estrado en un juicio. ¿Por qué todo el mundo construye entonces? No hay regulación. Y te mencioné 2 de las profesiones que más inversión tienen en construcción. Aquí los médicos y los abogados entienden que construyen. Conozco un abogado que voy a hacer un podcast con él. Me le da saludo, Que entonces. construye. Le dice que estamos a la orden. Que le voy a tirar esa ahí cuando lo entreviste. Mira, la arquitectura, hermano, en República Dominicana. Arquitectura y construcción, ¿cómo tú la ves? Desde la perspectiva tuya. Mira, yo la arquitectura, en los últimos años yo he visto una evolución muy interesante. Hasta hace unos años aquí habían empresas que con un solo juego de plano habían levantado 20 edificios, que eran lo mismo en todos los lados, el mismo cajón. Ya en los últimos años tú ves que hay más movimiento, que hay más inversión en atractivo arquitectónico de los proyectos. Me sigue sorprendiendo, yo siempre he tenido esa conversación con Rafael, con mi compañero, de que aquí le hemos cogido el cariño al aluminio y al vidrio, un país muy tropical. Yo no entiendo realmente. Pero sí, yo he visto que la arquitectura ha ido evolucionando y la construcción igual, o sea, la ingeniería. Yo te puedo decir, yo tengo ya 1 año y pico que estoy involucrado con el capítulo del PMI en República Dominicana. Oh, sí. Sí, tú lo mencionaste al principio. Sí, y se está haciendo un esfuerzo de gerencia, de impulsar la parte de gerencia de los proyectos de construcción. O sea, no es solamente blow, varilla y cemento y vamos a darle para arriba. No, que hayan unos procedimientos claros, que haya una forma de organizar el trabajo. Y yo, al final, creo que todo eso es en beneficio de la calidad de los proyectos. Y las viviendas sociales, porque también ese es otro tema. No estamos evolucionando en ese tema. Mira, lo que pasa es como arquitectura. Sí, lo que pasa es que las viviendas sociales, eso es un tema en todos los países, ¿eh? O sea, el tema de las viviendas sociales es un tema en todos los países. Pero Chile, con el arquitecto Alejandro Aravena, no sé si tú conoces. Sí, claro. Ganador de Pritzker. Claro, pero tú tienes que entender que parte del concepto de vivienda social involucra un muy fuerte impulso del Estado. Sí. ¿Me entiendes? O sea, el concepto de vivienda social per se el motor es el Estado. Es una forma de que el Estado le ayude a la gente para conseguir vivienda. ¿Por qué? Porque cada día se vuelve más difícil el acceso a la vivienda. O sea, en todos los países del mundo, cada vez se encarece más. Por eso se están buscando metodologías nuevas de construcción, por eso se están analizando materiales nuevos. Lo que pasa es que países como el nuestro tienen el inconveniente de que los fenómenos naturales tienen una alta incidencia en lo que es la estructuración de los proyectos. Hay materiales que no se pueden y diseños que no se pueden hacer en ciertas zonas. Y aquí, por ejemplo, es una barbaridad el acero que se le está metiendo a los proyectos, pero es porque lo demandan los códigos sísmicos. Aquí tú tienes en el país riesgo durante el 50% del año de un huracán. Entonces, todas esas son cosas que al final se traducen en encarecer los proyectos. Sí. Entonces, el tema de la vivienda social es, el principal inconveniente es que tiene que venir acompañado primero de una política de Estado, y nosotros sabemos que toda la política de Estado en nuestro país lamentablemente duran 4 años. Eso cambia según el color. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, es todo un concepto de hábitat. Es un concepto general. O sea, no es solamente 4 paredes y un techo. No. Es la calidad de vida y las condiciones que tú le vas a dar a esa comunidad. Entonces, nosotros tenemos un inconveniente en nuestro país porque la construcción meramente se ha enfocado en un simple sector de la economía y ya. Esa es la importancia a la cual se ha reducido. Inversión-retorno. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que te comentaba que a mí me hace mucha gracia y de hecho lo tengo pendiente eso, abrir esa conversación en Twitter,
porque a mí me resulta muy paradigmático que en esta administración se creó, después de muchos años de luchar, se creó lo que es el Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Pero la H desapareció. O sea, tú revisas toda la camioneta, tú revisas todos los rótulos, tú revisas todo. y la cuenta de sus cuentas de redes sociales no tienen la H. ¿Tú sabes lo que eso significa? En ese nombre, el que puso Hábitat entendió muy claramente lo que significaba el concepto. Y a nivel internacional es así. El hábitat es lo que te denota la parte social de todo ese concepto. ¿Y qué es la parte social? La parte humana. El que lo puso estaba muy claro de lo que estaba haciendo. Y el que lo quitó estaba muy claro de por qué no le interesaba. Que también estaba claro por qué lo estaba haciendo, por qué lo estaba quitando. ¿Tú me entiendes? Entonces, Amerita una inversión adicional, mira, la parte del hábitat. claro que sí, porque es lo que te digo, es un concepto. O sea, no es solamente las cuatro paredes y un techo, es que tú tienes que darle condición a la gente donde tú lo vas a ubicar. Esas viviendas tienen entorno humano, hay parques, hay escuelas, hay hospitales, hay vías de acceso y comunicación. Es todo un concepto. O sea, Tipos de materiales, orientación de la vivienda. No es como uno dice de hacer unos carrandales y tú me entiendes. O sea, no es apilar a la gente en almacenes humanos. Es que tú tienes que tener un concepto. Lo que hay es bosque de concreto ahora. Que incluso se pierde la señal dentro de esas viviendas. Sí. Porque hay un bloqueo de señal adentro. Porque ni siquiera se dignan en Y la analizar. climatización es fatal. Ni siquiera se dignan en analizar dónde lo van a ubicar, que haya acceso a los servicios. O sea, si tú vas a hacer un sitio donde tú vas a meter 25,000 viviendas, verifica que haya acceso a internet y que hayan acceso a vías de comunicación y línea de transporte público. ¿Tiene que ver la parte de la malla electrosoldada en el vaciado? Sí, claro que sí. O sea, lo que pasa es que cuando tú tienes esas edificaciones en el sistema estructural de vaciado, como nosotros le decimos, ¿verdad? De formaletas, de hormigón armado completo, tú tienes paredes, que el hormigón es muy buen aislante de las señales. Entonces, tú lo que tienes es búnker. Sí. Literalmente son búnker. Son de 10 centímetros, pero son búnker. Entonces, todo eso te dificulta la recepción de las señales. Adicional a eso, lo que te digo, o sea, muchos de esos proyectos se están planteando en zonas limítrofes de la ciudad donde ni siquiera han llegado bien los servicios. O sea, sí. Los materiales de construcción. Lo más barato. Nosotros somos un mercado de lo más barato. Es cierto que la pandemia, el cierre, los fletes, la guerra afectaron. Sí, claro. Y todavía todo el mundo. Todavía tenemos repercusión o es una causa para que tengamos los materiales tan caros. Sí, claro. Pero no solamente aquí, eso es a nivel mundial. O sea, hubo un estrés en las líneas de producción. Primero, la pandemia obligó a la paralización del motor del mundo. O sea, frenó en seco toda la maquinaria de producción. Exacto. Y después, obviamente, como todo motor, cuando tú vuelves a arrancar, hasta que tú llegas a la velocidad constante, tú vas forzado. Y los primeros meses hubo un enorme cuello de botella en los puertos, muchísimos pedidos atrasados, fábricas trabajando 24 horas que no daban abasto a la demanda. Entonces, obviamente, eso produjo una elevación en los precios. Y luego de ahí, posterior, ha venido todo lo que es el problema de la inflación que ha atacado el mundo. O sea, durante la pandemia, los bancos centrales del mundo lo que hicieron fue tirar dinero a la calle para tratar de paliar la situación de que la gente no estaba produciendo, no se estaba trabajando. Sí. La gente tenía que subsistir, entonces se tiró dinero a la calle. El problema de cuando tú tiras mucho dinero a la calle es que todo ese dinero está circulando en la economía y todo ese dinero al final va a terminar comprando cosas. Y si mucha gente quiere comprar algo, el precio se encarece. Aumenta. Entonces, eso por ese lado. O sea, los precios están justificados. Yo le digo a la gente que sí, que tal vez con mayor o menor medida de desviación, pero sí se entiende el tema de las alzas. El flete volvió a su precio. El flete volvió a su precio normal. Hay materiales que han ido estabilizándose. Sí. Nosotros tenemos también, ahora mismo en nuestro país, un tema con las tasas de interés, que también está afectando a los proyectos. O sea, las tasas de interés han subido a unos niveles. Increíble. Pero básicamente es eso. O sea, lo que está buscando el Banco Central en nuestro país y en todos los países del mundo, porque es una política, por ejemplo, que también la ha aplicado Estados Unidos, lo que se está tratando es de frenar el consumo. O sea, tú lo que estás tratando es de que toda esa gente que tiene dinero
lo devuelva a los bancos, lo meta a los bancos a ahorrar, a sacarlo de circulación de la economía, enfriando la actividad económica. Pero entonces eso no concuerda con el tema de la liberación del encaje legal. Mira, lo que pasa es que la liberación del encaje legal se hizo primero sectorizada, específicamente para viviendas de bajo costo en el sector de la construcción. Y segundo, por el hecho de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, tú sigues teniendo un problema de que la gente necesita saber dónde va a vivir. Sí. Y con el mismo tema de las alzas de los precios, también ha habido un alza de los alquileres. Y la gente no puede pagarlos. Inmensamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, Airbnb ha ayudado a encarecer la renta sí, larga. claro que sí. Yo tengo una cruzada personal con Airbnb, porque es que ese tipo de negocios en todos los países, tarde o temprano, hay que ponerle regulación. Obligatoriamente. Porque que si no, tú lo que terminas es, primero, eso tiene una serie de situaciones. Primero, tú terminas corrompiendo el mercado inmobiliario de alquiler. O sea, la gente prefiere cobrar en 10 días de alquiler corto lo que tiene que cobrar tal vez en 30 días de un alquiler normal. Y cuidado. Eso por un lado. Y por el otro lado, los países que son como el nuestro, con mucha importancia del turismo, tú le estás haciendo competencia desleal a la industria turística. Entonces, al final, tarde o temprano, la regulación tiene que venir. Hay un tema ahí. ¿Tú me entiendes? Sí. José, ingeniero, vamos a terminar aquí. Yo creo que ha sido bien, fue un primer round, ¿verdad que Muy sí? bueno, muy bueno. Tenemos una conversación pendiente que la vamos a dejar ahí en Cuba, pues. Con Stephanie Gutiérrez, la arquitecta, y el ingeniero José López. Te esperamos por aquí, Stephanie, con todo el cariño del mundo. Un panel interesante, no pueden perdérselo ese. Hermano, muchísimas gracias por venir al Gracias a ti podcast. por la invitación. Sí, sí, tremendo. Siempre es un placer y un honor compartir contigo. Igual para mí, a la orden siempre. Qué bueno, qué bueno. Señores, gracias por compartir con nosotros esta hora aquí en LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras. Compartimos hoy con el ingeniero José López. Compártanlo, denle a me gusta, como dice todo el mundo, y envíeselo a alguien que usted crea que pueda servirle este contenido. Y todo el que tenga algo contrario que decir, bienvenido sea, que la idea es que podamos enriquecernos con el debate. Ahí abajo en la caja de comentarios hagan todas sus apuestas. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.